Empezamos ahora una serie de vídeos sobre las distribuciones más conocidas para variables aleatorias continuas. En concreto, empezamos por la distribución uniforme. Cuando hablamos de la distribución uniforme, si estuviéramos todavía en el caso de variables aleatorias discretas, es fácil de pensar. Todos los posibles valores del soporte, recordamos, soporte significa que son aquellos valores del espacio muestral de la variable que tienen probabilidad mayor que 0, ¿vale? En el caso de variables discretas. Bien, pues todos los valores del soporte de una variable discreta tienen la misma probabilidad. Eso, cuando lo trasladamos a variables aleatorias continuas, ya no se puede mantener, porque lo que sucede es que cada uno de los valores pues tiene probabilidad 0. Cada valor individual va a tener probabilidad 0, ya que estamos en un intervalo continuo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que vamos a hacer es definirla en función de su, valga la redundancia, función de densidad. Fijaros que lo que hacemos es decir que la función de densidad vale lo mismo para todos los valores del soporte, que en este caso el soporte son aquellos valores para los que la función de densidad es mayor que 0. Un intervalo, para el caso del uniforme, un intervalo entre dos valores cualesquiera. Fijaros que hemos elegido el valor que tiene la función de densidad como 1 partido b menos a, que es la longitud del intervalo, ya que pues al final cuando yo integre voy a querer que la probabilidad en todo el intervalo sea 1, ¿vale? La probabilidad acumulada en todo el intervalo sea 1, entonces esa es la constante que necesitamos para que así sea. Decir que una de las que más se utiliza es la uniforme en el intervalo 0,1, y eso es así porque tiene una característica especial esta distribución, y es que cuando hacemos una función de la variable del tipo cx más d, pues esa uniforme, esa x, que en principio era uniforme AB, se transforma en una uniforme en el intervalo CA más D, CB más D. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Vale? ¿Por qué la uniforme 0,1 y esta propiedad son importantes? Bueno, pues porque si yo defino x como una uniforme 0,1, simplemente tengo que definir y igual a b menos a x más a para tener una uniforme en el intervalo AB. Es decir, puedo pasar de una uniforme en el intervalo 0,1 a cualquier otra uniforme que yo quiera. Y esto es interesante por lo siguiente. Fijaros, estoy multiplicando la x por la longitud del intervalo que quiero conseguir y estoy sumándole el inicio del intervalo, el punto de inicio del intervalo. Esto es muy interesante porque este tipo de transformaciones las vamos a ver más adelante también, se ven mucho en probabilidad, y lo que sucede es que se trata de transformaciones que se llaman de localización y escala, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo básicamente es pensar que tenemos una variable aleatoria en un intervalo que tenga una longitud concreta. Imaginaros que tengo un intervalo cuya longitud es 1. Pues simplemente si yo multiplico por c, imaginaros que c vale 2, lo que estoy haciendo es decir, bueno, voy a tener un intervalo el doble de largo. Y cuando le sumo d, imaginar que d vale 1, lo que digo es que lo voy a trasladar desde que empezaba en el 0 a que ahora va a empezar en el 1, ¿vale? Y entonces voy a tener un intervalo que va a empezar en el 1 y que además va a tener una longitud el doble de grande. Pues aproximadamente, digamos, por aquí, ¿vale? Y este va a ser mi nuevo intervalo, ¿vale? Pues desde el 1 hasta el valor 3, ¿vale? Simplemente haciendo esta transformación, que como te digo se llama de localización porque lo estamos trasladando, y de escala porque lo estamos amplificando, ¿vale? Ese es el tipo de distribuciones, ese es el tipo de transformaciones que se utilizan mucho en probabilidad. Para que veáis un poco ahora cómo se comporta la distribución en términos de la función de densidad y la función de distribución acumulada,
Pues aquí tenemos dos gráficos donde estamos dibujando la uniforme 0,1. En concreto el primero es para la densidad. Recordad que habíamos dicho que la densidad era 1 partido b menos a, ¿vale? Y por tanto aquí lo que tenemos, como b menos a en este caso vale 1, pues simplemente tenemos una variable que va entre 0 y 1, ¿vale? Que vale 0 para aquellos valores que están fuera del soporte. Recordemos que el soporte en este caso es realmente entre los valores 0 y 1. Y luego tenemos, recordad, esto es importante, la función de densidad no es una función de probabilidad. Y aunque aquí tenga valores entre 0 y 1 porque es una uniforme 0,1, no es un valor de probabilidad, sino un valor de densidad. Y luego tenemos la función que sí que es de probabilidad, que es la función de distribución acumulada. Y la función de distribución acumulada, sabéis que es siempre la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que un determinado valor, el que digamos, que se calcula a través de la integral entre 0 y ese valor x de, en este caso, la función de densidad, pero como la función de densidad vale 1, pues es simplemente 1 por diferencial de u, digamos, ¿vale? En este caso concreto, bueno, pues si pensamos en esa integral, pues para el valor 0,5, si nos fijamos, la probabilidad de que la variable sea menor o igual que 0,5 es exactamente 0,5, que sería lo que obtendríamos si hacemos la integral entre 0 y 0,5. En realidad, aquí para cualquier valor, la probabilidad, en el caso de la uniforme 0,1, esto es específico de la uniforme 0,1, el valor de la probabilidad acumulada por debajo va a ser igual al valor de la longitud del intervalo. Pues por ejemplo, si pensamos en el valor 0,2, pues exactamente la probabilidad de estar por debajo de 0,2 es 0,2, ¿vale? Y si pensamos en el 0,6, ¿vale? Pues la probabilidad de estar por debajo de 0,6 va a ser exactamente 0,6, ¿vale? Pero es por esa condición, esa propiedad que tiene la uniforme 0,1 de que la función de densidad vale exactamente 1. Y para terminar, comentaros cómo podéis encontrar la distribución uniforme en R. Primero tenemos lo que es la función de UNIF. La función de UNIF lo que nos da es la función de densidad, ¿vale? F, en este caso, del valor 2,5 para una variable aleatoria X uniforme en el intervalo 2, 4. Luego tenemos la P-UNIF, que lo que nos da es la probabilidad de que X sea menor o igual que, en este caso, 3, ¿vale? Porque estamos marcando aquí un valor de 3, donde X es una uniforme en el intervalo 2, 4 de nuevo. Y luego tenemos la forma de calcular los cuantiles, que lo que nos estaría dando aquí, ese 2,5 que nos aparece, es el valor para el cual, ¿vale? Perdón, un momento. Es el valor para el cual la variable X tiene una probabilidad de 0,25 y este valor es el que nos dice que vale 2,5. ¿De acuerdo? Y esa sería un poco la forma de trabajar con la distribución uniforme en R.